Ay, Dios mío, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Es que esto es un salseo de los buenos, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio ha pasado esto? Porque mira, que Demet la está rompiendo, eso ya lo sabemos todos. Su serie nueva Anfara está arrasando, que si los números, que si la crítica la adora, que si sus fans están flipando, todo genial. Pero claro, lo que nadie se esperaba, era la reacción de Can. Uf. Siempre pensamos que estos dos, después de lo de Erkencikus, se tenían un poco de, no sé, mala leche. ¿Celos? ¿O simplemente que cada uno por su lado, y ya está? Porque hubo un tiempo que ni se mencionaban, y si salía el nombre del otro zas, cambiaban de tema. Y tú dices, bueno, normal, si ya no están, ¿para qué removerlo? Y de repente, ¡pum! Can Yaman está en plena promoción de su serie italiana, subió la Come il Mare, se encuentra con una pregunta directa sobre el exitazo de Demet. Y sinceramente yo esperaba una respuesta corta, seca, algo así como, me alegro por ella, le deseo lo mejor y punto. Pues no. El tío se arranca a hablar, y habla, y habla. Y lo que dice, uff. Primero se nota que la ha visto, o al menos, se ha informado bien. Menciona los detalles, dice que está impresionada por su actuación. Impresionada. Y no solo eso, también alaba el guión, la producción, todo. Como si hubiera colaborado en la serie, ¿me explico? Para ser honestos, a mí esto me huele a mucho más que una simple felicitación. Can, que él también tiene su tirón, que su serie italiana está funcionando, pero no es el mismo boom que cuando estaba con Demet. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es que de repente se ha dado cuenta de que su ex tiene un talento brutal, y lo quiere reconocer públicamente? ¿O es una estrategia para reavivar un poco el interés en su propia relación pasada, que siempre fue un bombazo mediático? Muchos dicen que Can es un encanto y que solo está siendo generoso. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que hay algo más. Piénsalo, si hubiera querido ser discreto, hubiera mandado un mensaje privado, ¿no? Pero no, lo ha hecho en público delante de las cámaras, respondiendo a preguntas sobre ella, pero de una manera que no desaprovecha la ocasión para, ¿qué? ¿Para que todos recordemos lo bien que congeniaban? Y lo que yo creo que está pasando es que Can, viendo el vuelo que ha cogido Demet, a lo mejor se da cuenta de que, ¡ay, Dios! Que se le escapó un talento increíble. O quizás, y esto es lo más loco, se está dando cuenta de que el público sigue muriendo por verlos juntos, y quizás él está intentando, ¿abrir una puerta? Dar una señal. Porque vamos a ser sinceros, cuando una pareja se separa, y más siendo tan famosos y queridos, lo normal es que las aguas vuelvan a su cauce, cada uno a lo suyo. Pero aquí con esta reacción de Can, es como si pusiera un foco gigante sobre Demet y su éxito, pero también sobre su propia conexión con ella. Es como decir, que yo también la conozco y su talento me sorprende. Y esto, amigos míos, es el salseo del siglo. Porque si él está hablando así de ella, y ella está brillando tanto, ¿quién sabe? Quizás en algún momento, quién sabe, el destino vuelvan a cruzar sus caminos. Y si eso pasara, la que se liaría. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Can Yaman está siendo sincero con sus elogios o hay algo más detrás de estas palabras?